Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Estamos dando comienzo a Facetas, nuestro programa de entrevistas, programa que emitimos todos los lunes de 1:30 a 2:30 aquí por la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos pueden escuchar por el dial, pero también nos pueden ver esta entrevista a través de nuestro Facebook Live de la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy tenemos una persona que es reconocida, muchísima gente que de la antigua generación, no de la nueva generación, lo conocen o lo podrían haber oído. Tenemos a una persona que es un gran matemático, ganadores de diferentes premios, Guinness Record. Él es Jaime García, más conocido como la calculadora humana. Profesor Jaime, bienvenido al programa de Facetas. Gracias por estar aquí en los micrófonos de la U de Estéreo. Buenos días, Alfredo, y a todos los oyentes de Faceta. Gracias por la invitación, ya que me cogieron aquí de sorpresa, ¿no? Vivo en España hace 34 años y estoy aquí en Colombia porque tengo un compromiso con mi pueblo, que es Málaga, Santander, y con mi colegio donde terminé el bachillerato, que es el Instituto Técnico e Industrial. Entonces quiero rendirles un homenaje al pueblo y a mi colegio, porque los récords que he hecho pues, ha sido en otros países, y ahora pues pretendo hacer una hazaña que nadie en el mundo lo ha hecho, y a eso es lo que vengo. Bueno, profe Jaime, lo primero que queremos es conocerlo a usted, saber quién es usted. ¿Dónde nace el profesor Jaime? Bueno, nací en mi pueblo, Málaga, en el año 1956. Soy el 10º de 11 hermanos. Y mi afición a la matemática comenzó desde muy niño, cuando me enseñaron a manejar el ábaco, que usted lo conoce. Sí. Este aparato, pues a mí fue el que me dio la idea para sacar fórmulas y para hacer las cosas mentalmente. Al principio fueron con operaciones elementales, y ya en el bachillerato fue donde profundicé y saqué las fórmulas grandes. Pero antes de que arranquemos con ese tema, profe Jaime, me asalta una duda y ya después entramos en la materia de la matemática y cómo llega usted ahí. ¿Cómo así que 11 personas, 11 hermanos, 11 hijos? O sea, 10 hermanos, 11 hijos. ¿Cómo así? Explíqueme. Imagínense, 11 y mi papá y mi mamá 13. Dios mío. Hablemos un poquito de los hermanos y hablemos un poquito de su mamá y su papá. Y en mi casa, una casa pequeña con 3 habitaciones. La principal para mis padres y las 2 para los 11 hermanos. 6 y 5, ¿no? Bueno. Pues dormíamos ahí en esa casa. Y mi papá, pues, él fue taxista. Toda su vida se dedicó a hacer carreras. Y mi madre, pues, imagine, con 11 hijos, pues, a cuidarnos, ¿no? A alimentarnos, a que hiciéramos las tareas. Bueno, de sus hermanos, ¿cuántos lograron destacarse en lo profesional? ¿Cuántos no pudieron estudiar? Hablemos un poquito de ese entorno de hermanos, de esas personas que vivían en esa casa de 3 habitaciones, 13 personas, 10 hermanos, 11 con usted. Bueno, el hermano mayor solamente hizo 5º de primaria, tantos hermanos que había ahí, y le tocó pues fue ponerse a trabajar. Él era latonero, y como latonero fue excelente, porque muchos que tenían sus accidentes con los carros estrellados lo buscaban a él porque los dejaba como nuevos. Él desafortunadamente hace 3 años murió. La siguiente fue una hermana, Miriam, y ella sí se casó y con un ganadero de los llanos, vivía en Pajarito. Y el resto de hermanos sí nos quedamos ahí, otros estudiaron en el mismo colegio donde yo terminé,
las mujeres, por lo general, todas se casaron, y los otros hermanos, como decir Jairo, él fue profesor, hace 4 años que quedó ya jubilado. El otro sí también terminó y se puso a trabajar en una empresa que se llamaba Forjas de Colombia. Y el caso mío, pues yo me dediqué fue a lo mío, ¿no? A estudiar, a investigar cosas que una persona no lo puede hacer ni a papel y lápiz. Profe Jaime, su mamá, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba allá en el pueblito de Santander? Bueno, ella era ama de casa, ¿no? Sí. Imagínate, para tenerle la ropa limpia a los hijos, pues eso se la da todo el día. Entonces ella era con nosotros nada más, ¿no? Ella no trabajó, digamos, no trabajó, pero entre comillas. No, porque sí, ese trabajo es muy duro. No, y trabajar para tener a 13 personas en la casa como complicado, ¿no? Uno de los grandes trabajos de las mujeres que se dedican al hogar, eso es un trabajo bien importante y que hay que reconocerlo. Profe, usted sale y se pone a estudiar, ¿en qué colegio? ¿Cómo le fue en el colegio? Pues yo fui un estudiante normal, común y corriente. Lo que pasa es que fui inquieto con la matemática, y sobre todo es a buscar estrategias para hacer las cosas mentalmente, porque ustedes saben que en los colegios le enseñan a los estudiantes, digamos, a hacer las operaciones, pero es con papel y lápiz. Nunca le enseñan a uno cómo hacer una operación mentalmente. Sí. Y yo me incliné a eso, a buscar sistemas para hacerlo mentalmente y al instante. Eso ha sido lo que yo he pretendido de hacer. Lógicamente, con lo más elemental comencé. Recuerdo que me enseñaron a manejar el ábaco, y el primero que me hice fue con un marco de madera, sí, alambres y tapas de botella de gaseosa. Y cuando me iba con mis hermanos y los amigos de la cuadra para la escuela, siempre jugábamos al cálculo. Me decían, y yo les decía a ellos cuánto era 15.202 más 13.804 menos 1.512 dividido entre 1.245. Y si ¿Eso fue a qué edad? Yo tenía por ahí que unos 7, 8 años de edad cuando comencé a aprender a manejar el ábaco. Y recuerdo que si yo decía mal, tenía que dar de premio lo que llevaba de medias nueves. Y en mi casa mi mamá nunca me daba dinero, mi papá no. Mi mamá sí todos los días madrugaba y hacía arepas. Cuando la hacía muy grande me daba la mitad, y si la hacía pequeña me daba una. Yo le echaba en el bolsillo, en el forro del cuaderno, y me iba. Entonces si perdía, partía un pedazo y les daba a ellos. O si yo ganaba, pues también recibía de parte de pago pan, panela, envueltos. Esa era bueno, negociante desde tan temprana edad. Sí, pero a mí al principio yo perdía toda la arepa. Claro. Y así fue que comencé, ¿no? Entonces, al hacer el ábaco, eso es un poco grande y digamos difícil de cargar. Y empecé fue a imaginármelo en la mente. Pero no todo con bastantes cifras, sino comencé con las unidades, sí, de una sola cifra, a hacer cálculos, moviendo las bolitas allá. Luego de 2 cifras. Cuando tuve la habilidad de 2 cifras, pasé a 3, y luego ya puedo hacer incluso cálculos hasta con 100 cifras, ¿no? Pero porque eso ha sido por la experiencia. Luego más adelante, ustedes saben que ve uno raíces cuadradas. Sí. Y para sacar raíces cuadradas hay un sistema que hay que coger los números, coger bloques de a 2 cifras, de derecha a izquierda, y luego buscar digamos, el cuadrado más cercano. Y al hacer eso, luego hay que duplicarlo por 2. Entonces me puse a investigar o a darme cuenta de que si yo elevaba un número con el exponente 2, crecía, ¿no? Y yo dije, no, pues voy a ver si lo puedo hacer más fácil, no elevarlo a la 2, sino dividirlo entre 2. Entonces así el número sería más pequeño. Y resulta que con unos números me daba, pero con otros no. Y una vez me acosté, y era entre las 2, 3 de la mañana, y me desperté con una sensación que lo podía hacer, ¿no?
Y resulta que cogí eso, apliqué esa fórmula que le comento entre dormido, fue que la saqué y me dio, ¿no? Y esa noche recuerdo que no pude dormir porque era haciendo ejercicio, y me daba. Incluso cuando ya hice, si yo puedo sacar raíz cuadrada, pues ya puedo sacar raíz cúbica, raíz cuarta. Yo ya tenía por ahí unos 13 años, algo así. Ok. Y ya fue cuando de ahí automáticamente fue cuando pude sacar la raíz enésima, ¿no? O sea, de cualquier índice. Seguí y más adelante... Pero venga. Usted hace todos esos ejercicios en la noche, usted se esfuerza, obviamente, para no seguir perdiendo la arepita, para conseguir otras cosas, otras ganancias. Pero ¿cómo era ese trabajo o esa sociedad? ¿Se hubo algún momento de sociedad con maestros de matemáticas? ¿Tuvo usted en su colegio ayuda, apoyo de los maestros de matemáticas? No, cuando ellos me vieron ya hacer lo grande fue que se dieron de cuenta, ¿no? Porque esto no fue de un momento a otro. Yo saqué el sistema, pero digamos ya se vio los resultados fue con el tiempo. Incluso cuando yo estaba estudiando allá en el pueblo mío, en el colegio, ellos pensaban, los profesores y mis amigos, que la vida mía me la iba a jugar, digamos, me la iba a ganar era con los pies. Y fue totalmente al contrario, no con los pies. Lo ganó con la cabeza. Lo gané con la cabeza. ¿Por qué? Porque jugué fútbol, estuve con la selección Santander. Fui seleccionado. 3 compañeros míos fueron selección Colombia. No sé si usted recuerda a Pitirri Salazar. Me suena, sí, claro. Ricardo, sí. Fue el presidente de Millonarios, sí. Y que murió hace poco. Sí. Eusebio era Lima. Sí, también. Él jugó aquí en Millonarios, sí. Jugó en el América, en Bucaramanga. Otro que también estuvo en Selección Colombia en esa época, el Paquetico Riveros. Ese sí no me suena. Bueno, pero yo fui compañero de ellos, ¿no? Entonces, pero yo jugaba, me lo pasaba era jugando fútbol, pero entre sí yo hacía esto porque eso fue para una pasión para mí. Yo no me puse el objetivo que le iba a ganar una calculadora. El primer paso fue de hacerlo los cálculos, pero mentalmente sin escribir. Bueno, profe, estamos hablando del colegio. Cuando usted llega ya a la parte de bachillerato, ¿cómo fue ese manejo por parte de los profesores para mantenerle esa actividad, ese conocimiento y obviamente ese gusto por las matemáticas? ¿Ahí hubo ya más acercamiento con los docentes, con los profesores? Sí, claro. Sobre todo yo terminé en el colegio Instituto Técnico Industrial, que ve uno tecnología, yo estudié mecánica, sí. Mecánica aplicada, mecanismo es pura matemática. Y con ellos fueron los que me vieron como yo me hice, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando llegué como a cuarto bachillerato, que ahora es noveno aquí, ya tiene otra nomenclatura, vi logaritmos. Y no sé si usted recuerda que para uno calcular logaritmos le hacían comparar a uno un libro. Y eso tiene la característica y la mantediza. Y resulta que tocaba era mirarlo y hacer unas operaciones según lo que tenía el libro y ahí daba el resultado. Sin ese libro no se podía hacer un logaritmo. Y me puse con la tarea también de cómo podía calcular un logaritmo sin acudir a esa tabla, ¿no? Que eso era así de grueso, por lo menos unos 5 o 6 centímetros de grueso, lleno de números ahí. Lo logré. Y luego, en lo que es de décimo, que uno ve trigonometría, pues lógicamente ve uno las razones trigonométricas, lo que es seno, coseno, tangente. Y resulta que para eso no hay un método. No hay un método. Sí hay un método que lo sacó un matemático escocés, Maclaurin, que es a través de unas series. Pero resulta que si alguien va a aplicar esa fórmula y para sacar 16 decimales, que es lo que yo pretendo realizar en la hazaña, se le van muchas hojas, ¿no?
se van alrededor de 22 millones de folios, ¿no? Varios siglos en hacerlo, porque son operaciones tediosas que hay. Y yo me puse a estudiarlo a él y saqué un sistema que lo hago al instante. Usted me lo estaba mostrando ahorita antes de arrancar la entrevista, profe Jaime, y le cuento que así como me lo mostró, se ve supremamente sencillo, pero ya como me lo explicó y como me lo llevó que tantos folios, tantos años, en fin, muchas cosas, ya se vuelve complicado. Pero venga, yo le pregunto una cosa. A mí me gustaba la matemática, no era bueno, o sea, yo era normalito, yo no hacía lo que tenía que hacer y ya. Pero siempre pensé en estudiar algo que no tuviera que ver con las matemáticas. Por eso estudié yo comunicación social y periodismo. Por eso me fui yo por ese lado, sin ser malo. O sea, a mí ahí de a poquito lo entendía la matemática. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque quiero preguntarle a usted, un profesor, un estudioso como es usted, una persona que se pone todo el tiempo a practicar y a darle al tema de las matemáticas, ¿cómo hacer o cómo enamorar a estos estudiantes, a todas estas personas que están llegando, que no quieren ver las matemáticas ni en las curvas, no quieren ver física, no quieren ver trigonometría, no quieren ver matemática pura, no quieren ver nada de eso, porque se les dificulta y buscan otras carreras? ¿Cómo motivar a esas personas de verdad que quieran estudiar matemáticas o que estudien matemáticas? Miren, lo sabe no solamente ustedes, sino todos los oyentes. Los estudiantes de hoy en día no quieren aprender nada. Todo es con el celular, con el móvil, chateando nada más. Y resulta que ahora por la pandemia, pues hubo un atraso grandísimo. Y me han dicho compañeros míos, amigos, profesores de matemática, tanto de universidades como colegios, me dicen: Jaime, usted no cree, pero la mayor parte de los estudiantes no se saben ni las tablas de multiplicar. Es que es increíble. ¿Es cierto? Es en eso. Es cierto. Entonces, si un estudiante termina, digamos, quinto de primaria, no sabe las tablas de multiplicar, se sobreentiende que no sabe multiplicar, no sabe dividir. Uno lo cogían cuando era estudiante de colegio, lo cogían a uno y repite, todo el tiempo era repetir. Eso. Usted ahora, los muchachos de ahora, nosotros padres somos también como muy permisivos y nos dicen, no, ya me la aprendí, y uno no rectifica con ellos o busca con ellos que realmente sí lo aprendieron o no lo aprendieron. Bueno, sí, hablando de las tablas de multiplicar, ¿no? Y voy a continuar con ese problema tan grande que hay. El chico termina sin saber lo de las tablas. Si no se sabe las tablas, se supone que no sabe multiplicar, menos dividir. Y resulta que llegan a tercero de bachillerato, van a ver álgebra. Sí. Y para ver álgebra van a sumar 35y elevado a la 1/5 más 3x elevado a la 7 novenos, pues es una locura, ¿no? Claro. No saben las tablas, no saben eso, menos eso, y ahí quedan perdidos. Cuando uno ya ve una x por algún lado, ya empieza uno a sufrir. Ahora el exponente, ¿no? Recuerda que hay un número dividido en eso, peor, correcto. Ahí. Y resulta que no aprenden bien el álgebra, y llegan a décimo y van a ver trigonometría. Y para uno entender trigonometría tiene que saber álgebra, lo mismo que para la física, para la química. Y luego viene el gran problema. Se presentan a una universidad. Y usted sabe que para uno presentarse a una universidad solamente le dejan papel y lápiz, nada más. Sí, correcto. Y resulta que están en un problema y tienen que hacer una operación muy simple. Y como no están habituados a hacer esos cálculos, quedan perdidos. Esa operación simple la hacen mal, y al hacerla mal, de una vez se fue todo al suelo. Mire, ahorita con todo este tema de la inteligencia artificial, con todo este tema del internet, ya los chicos de ahora están optando por buscar el problema, ¿cierto? Que se lo desarrollen ahí, lo copian y chao.
o hay otros que en el peor de los casos solamente copian la respuesta. Claro, no es que ya con eso escanean el problema y nadie se lo da bien desarrollado. Claro. Entonces no, ¿qué hacen? Nada, ¿no? Lo pueden presentar, pero quítele eso y de una vez queda nulo, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo lo ve usted ahí? No, muy malo. Estamos compitiendo fuertemente, si me permite la expresión, con la ignorancia y atreviéndonos a utilizar solamente la inteligencia artificial. Yo no solamente estoy hablando de matemáticas, estoy hablando del mismo periodismo. Las personas ahora se dedican a hacer sus noticias, a redactar sus noticias a través de inteligencia artificial y ya muy poco pensamos. Sí, ya lo tiene todo. Muy poco utilizamos sinónimos, muy poco hacemos las cosas como deberíamos hacerlas, como se hacía antes. Bueno, si uno, digamos, coge la inteligencia artificial y le saca provecho, pues va uno a crecer demasiado. Pero eso es para cuando una persona quiere aprender, el resto no. ¿Por qué? Porque hablando de los colegios de los profesores se van a acabar. Claro. Se van a acabar porque de cualquier materia uno puede contratar, digamos, a través de la inteligencia un profesor especialista en eso y le va a enseñar, ¿no? Sí. Eso es, los periodistas, como ustedes dicen, se coge allá un artículo, le da el tema más o menos, unas ideas y usted le mete, no sé, medio folio y con eso él le saca 10 o 20 folios, ¿no? Sí, eso es así. Bueno, volvámonos otra vez a su época de estudiante. Termina el bachillerato y ¿qué pasa con el profesor Jaime? Bueno, cuando terminé, yo me casé, ¿no? Ah, se casó. Sí. O sea, la matemática lo llevó a casarse. Sí, me casé. Tenía una novia de 6 años, entonces vino un hijo. Okay. Y el poquito vino el otro. Entonces usted como padre de familia, si saben la responsabilidad, ¿no? Para sacarlos adelante. Y resulta que seguí en lo mío y como me conocían a mí mucho, empecé por la provincia de García Rovira. Entonces, en el mismo pueblo me invitaban a los colegios para que le diera charlas a los estudiantes. Luego fue para los pueblos aledaños, ¿no? Como decir Miranda, para los que conocen García Rovira, El Cerrito, La Concia, San Miguel. Bueno, son como unos 14 o 15 pueblos que tiene García Rovira. Y luego ya pues muchos, digamos, amigos míos se fueron a Bucaramanga a estudiar y les comentaron a los profesores de lo que yo hacía, que le podía ganar una calculadora, que podía hacer esos cálculos, y ellos no creían que eso era imposible. Y una vez fui a Bucaramanga solo por lo del fútbol, me llevaron a la UIS, me presentaron con los profesores y resulté fue ya en la rectoría, ¿no? Y al saber eso, se regó el cuento y me hicieron entrevistas en la radio, Vanguardia Liberal. Sí. Y resulta que eso supieron aquí en Bucaramanga, aquí en Bogotá, y El Tiempo me hizo una entrevista. Y de ahí me llamó Pacheco, no sé si recuerda un programa Pacheco Insólito. Sí. Pacheco me invitó a ese programa y me puso a hacer cálculos. De todas formas, pues había solamente dos cadenas, no había más. La 1 y la 2, la 2 muy poca gente la veía. Y resulta que eso ya vieron y me hicieron a mí entrevistas de la agencia F, Fanpress, bueno, como unas 4, o recuerdo 4 agencias internacionales. Y supieron y me invitaron a la Feria Internacional. Y luego de ahí fue cuando me dijeron, Jaime, ¿usted sería capaz de enfrentarse a una computadora en el Japón? Entonces, si es capaz de hacerlo aquí en Colombia, pues allá también, ¿no? Entonces fui allá, me llevaron, allá fui la sensación. Luego volví aquí, seguí con lo mío. Más adelante ya Stan Lee, él me invitó a un programa que se llama Superhumanos. Sí. Se hizo en Buenos Aires. Luego la National Geographic también me invitó a otro programa que se realizó en Brasil, en Sao Paulo, Super Cerebros. Y la Nacional
a mí me tomó como referencia para promover el programa, no aquí en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? Haciendo, digamos, enfrentándome a una computadora en dar los resultados. Y ahí seguí, y lógicamente, pues, el caso mío, he querido es superarme día a día. Vino lo de la pandemia. Duré 2 años ahí encerrado. Pero usted estaba en la pandemia en donde, aquí en Colombia. No, porque yo vivo en España, vivo ya. Sí. Ajá. Me cogió allá y resulta que 2 años, ¿qué quiero hacer? Dije, lo de las razones trigonométricas lo hacía antes de 3 cifras. Dije, voy a tratar de hacerlo de 4. Lo hice de 4, cuando más adelante lo hice 5. En resumen, ya lo puedo hacer con 16 cifras. Buenísimo. En eso. Y esa hazaña es lo que pretendo realizarlo en mi pueblo y en el colegio donde yo estudié. Ahorita hablamos de la hazaña que me parece supremamente interesante, y para que invite usted a los oyentes de la U90.4 y a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Pero venga, profe, ¿usted de qué vivía? Mejor dicho, ¿usted recibía algún tipo de dinero por todas esas hazañas, por todos esos récords, por todas esas salidas que tenía usted a nivel internacional, o simplemente todo eso era un tema de honor? No, pues al mismo caso, recuerdo una entrevista que me hizo don Humberto Díez Velázquez, ¿no? Yo creo que usted no lo conocía a él, él trabajó en El Tiempo, y me dijo, Jaime, cuando usted quiera escribir un libro, avíseme, yo le colaboro. Sí, con El Tiempo dije, voy a escribir un libro, y él me asesoró, ¿no? Y el primer libro que escribí se llama Sea usted una computadora humana. Ahí seguí, luego vino La Oveja Negra y lo editó. Y tengo un recuerdo de La Oveja Negra. ¿Y cómo le fue con las ventas? Me ha ido muy bien. Yo no digo cuántos libros he vendido, porque al decirle eso, la gente que sabe no cree, ¿no? Sí. No, yo no cree la cantidad de libros que se vendieron. Yo no lo digo por la cantidad de libros, sino ¿sí se vende un libro de matemáticas? Le estoy comentando, si yo incluso he dicho el 10% de la cantidad de libros que yo he vendido, y la gente no cree que eso no se hace. Lo hizo La Oveja Negra, y resulta que La Oveja Negra es pura literatura. Sí. Y una vez, estando aquí en Bogotá, fue como el 82, 83, no recuerdo exactamente el año, me llamaron de La Oveja Negra y me dijo, Jaime, ¿usted qué está haciendo ahora? Le dije, no, nada, estoy aquí. Dije, ¿quiere venir aquí a almorzar con nosotros? Y le dije, claro. Y sí, me dieron la dirección, yo fui, y resulta que ahí en la Oveja Negra, en la invitación que tenía el almuerzo, estaba García Márquez. Oh, qué bueno. García Márquez. Y resulta que García Márquez, pues ya él me había visto también en televisión. Y resulta que él me vio y me puso a hacer cuentas y me dijo, Jaime, yo nunca en mi vida le he pedido un autógrafo a nadie. Y como el libro mío estaba en La Oveja Negra, me dijo, fírmeme el libro, y yo se lo firmé a él. Sí, qué bueno. Entonces, para mí es el premio más grande que he recibido, ¿no? Pero hablemos un poquito de eso, que me sorprende, no tenía ni idea de la investigación que hicimos antes de la entrevista, no tenía conocimiento que había tenido esa charla, ese almuerzo con Gabo. ¿Qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué le comentó él? ¿Qué le comentó usted? No, lo dijo yo, porque él medio tenía así nociones de matemática, ¿no? Pero a ver los cálculos, pues él se sorprendió y dijo, es que yo no soy capaz de hacer una suma, una multiplicación, menos de sacar una raíz cúbica, de sacar un logaritmo, de sacarlo de las razones, eso es imposible, ¿no? Él tenía más o menos nociones, y entonces me felicitó, ¿no? Digo, esto no lo hace cualquiera. Y otra gran, digamos, ¿cómo le dijera? Premio que me dieron así, hace 15 días, en la Casa de Santander, se hizo una prehazaña. Y resulta que había mucha gente ahí y se acercó un matemático. Pero yo no sabía que él sí me conocía también de hace muchos años. Y me dijo, ningún extraterrestre puede hacer lo que va a realizar, ¿no? Él como matemático dijo eso. Sí. Y entonces me dijo,
que él había sido el presidente de la Asociación de Matemáticas. Entonces, una persona al decirme eso, pues es un regalo bastante grande, un piropo muy bueno. Entonces, lo que pretendo realizar, pues va a ser un salón de actos lleno de puros matemáticos, ¿no? Donde ellos me van a poner a prueba. Claro, la prueba es con ellos, no es con nadie más, ni siquiera con un computador. Venga, profe, volviendo al tema de sus viajes, ¿usted está aquí en Colombia hasta qué año? No, yo voy a estar aquí hasta el 3 de... No. Cuando usted decide irse para España, para Europa, ¿usted se va para España bueno, a vivir? digamos... ¿En qué momento se va para España? Eso fue finalizando el 89. Sí. Resulta que hice el primer récord Guinness. Fui y lo recibí allá. Fue como en noviembre. Y al estar allá me hicieron entrevistas, como decir, en la cadena SER, la COPE, en Televisión Española. Y eso fue el boom. Y hacer eso, pues me invitaron muchas universidades a dar charlas de matemáticas sobre el sistema mío. Y resulta que empecé, dije, ¿yo qué hago aquí? Y ya venía diciembre, y le dije a mi señora, pues vengan acá y pasamos la Navidad. Y sí, mi señora cogió las maletas, el menor tenía como 5 años, el mayor 7, nos fuimos, y siguió lo mismo allá, ¿no? Y dijimos, ¿qué hacemos aquí ahora con esto? Dijo, pues la única manera es tratar de que los niños sigan estudiando aquí. Fuimos a un colegio, les pusimos el tema y lo que nos dijeron fue, vea, el problema no es de los niños, es de ustedes. Porque de los papeles, porque sabe que uno para irse de un colegio a otro tiene que llevar los papeles, y de una vez nos mandaron a clase. Y nos dieron un tiempo mientras que se llamó aquí al colegio donde estudiaron para que mandaran las notas, todo, y luego siguieron ahí. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y el tema de la decisión, ¿cómo tomaron la decisión ya de quedarse allá, de que sí, ya? Sabían que sus hijos estaban tranquilos, ahí ustedes no estaban tranquilos, porque pues llegan de ilegales a un país independientemente del reconocimiento que ustedes tenían. Sí, precisamente cuando llegaron allá ellos, pues nosotros también en cierta parte inocente, porque no sabíamos bien la conducta de ellos, ¿no? El caso mío, yo entré por la puerta grande, claro, porque la gente me reconocía en la calle, ay, Jaime, el matemático, todo el mundo, entonces era muy apetecido. En cambio, si usted sabe, si va una persona normal, nadie lo conoce, hay racismo, ¿no? Claro. Los tratan un poco, no a todos, pero hay muchos que los tratan mal. Entonces ahí seguí estudiando la primaria, luego fueron a la universidad, al bachillerato, la universidad, ¿no? El hijo menor es Weimar, él es médico, neonatólogo, bueno. Y el mayor sí estudió economía. Bueno, ¿de dónde, quién le pone a usted la calculadora humana? ¿Quién es el que le dice así por primera vez? Pues el que le comenté, don Humberto Díez, que hizo, hizo una nota en el Espectador y sacó el titular, la calculadora o la computadora. Es que a mí me llaman, uno me escribe la computadora humana y otro es la calculadora humana, ¿no? Eso es cuestión de los periodistas cuando colocan los títulos. ¿Qué otros apodos le han puesto en otros países, en otros lugares? No sé, ¿Cómo pues le más dicen? que todo en eso, esa palabra, no soy extraterrestre, ¿no? Porque dicen que según lo que yo hago, que un extraterrestre no lo puede realizar. Lógicamente en España allá es ordenador, ¿no? El ordenador humano. Ordenador humano, sí. Sí. Bueno, ya hablemos un poquito más de por qué está aquí usted en Colombia nuevamente. Tuvimos obviamente la gratitud, la grata noticia de que usted estaba aquí, lo logramos buscar, nos comunicamos con usted y estamos aquí sentados para charlar, porque es importante no solamente conocer qué hace usted, sino quién es usted. Y hemos venido conociéndolo a través de esta entrevista. Pero ¿a qué vino en este momento a Colombia? ¿Por qué está acá? Bueno, porque quería hacer otra hazaña
que pues, lo podía hacer perfectamente en Francia, en Alemania, en cualquier país europeo. Pero quiero darle un homenaje a mi pueblo y al colegio donde yo terminé. Y hacer esa hazaña, que es que lo que voy a demostrar, fue el fruto de la pandemia, ¿no? Sí. Que es calcular en trigonometría con billones y dar el resultado con 15 decimales. Que una persona, un matemático, si se pone a hacerlo solamente con papel y lápiz, se muere y no da con el resultado. Incluso si usa calculadora, porque hay momentos que el número tiene más de 10.000 cifras, claro, y una calculadora no se lo da. No se lo da, ¿no? Ni siquiera la científica. Ni siquiera, no, nada de eso. Tocaría hacer un software para poderlo realizar, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Bueno, hablando del software, lo de Maclaurin, que fue el que sacó esa fórmula, y Maclaurin, él se inspiró fue en Taylor, otro matemático, ese era inglés. Se inspiró él en la fórmula de él, lo hizo más sencillo. Y yo cogí a Maclaurin, lo estudié y lo hice mucho más sencillo, ¿no? O sea, a mí lo que me ha gustado es convertir lo difícil en fácil. Eso es. Y ahora, pues, el homenaje que quiero hacerle tanto al pueblo como al colegio donde estudié es llenar el auditorio de puros matemáticos, que queda invitado a usted aquí la universidad, no solamente la visitar, sino todas las universidades, ¿no? A ver quién más puede ir allá para que vean, ¿no? Y que quede ahí que eso se hizo fue allá en Málaga, ¿no? Bueno, ¿y cómo está organizado? ¿Cuándo va a ser ese evento? ¿Cómo hacer para llegar a conocerlo, a ser parte de ese evento? ¿Se va a transmitir, no se va a transmitir? ¿Quién lo va a avalar, quién no lo va a avalar? Sí, pues digamos lo que va a evaluar allá es la Universidad Industrial de Santander, como ya allá hay una sede. Los profesores de matemáticas, no solamente de Málaga, sino los de García Rovira, y lógicamente serán invitados los decanos de matemáticas de todas las universidades. Bueno, ¿qué viene para usted, profe, después de ese récord? ¿Qué más va a hacer? Pues seguir haciendo cosas, porque yo... ¿Cuál es ese gran proyecto que tiene pensado que no ha podido hacer? ¿O que se está imaginando en este momento después de lo que va a hacer en Málaga? Bueno, el objetivo mío es tratar de difundir mis conocimientos. Pero para difundir los conocimientos míos no es empezar por lo más difícil, sino por lo más elemental. Como hablamos anteriormente, las tablas de multiplicar. Resulta que aquí en Colombia le enseñan a los niños, como usted lo dijo, repitan y repitan y repitan. Y resulta que me puse a investigar y saqué un sistema para que los niños o las personas adultas no las dominen del 1 al 10, sino del 1 al 100. Y si no podemos del 1 al 100, ¿cómo vamos a poder del 1 al 100? Por eso, del 1 al 10 no pueden, y yo con mi método, y ahora lo vamos a comprobar con usted, que sí lo puede hacer. A ver. Bueno, entonces, aquí en Colombia, o en casi en todos los países, primero comienza la profesora con la tabla del 1, con la del 2, 3, 9, hasta llegar a la del 10. Y resulta que como a mí me gusta es investigar, y la clave, si me están escuchando los profesores, tanto de primaria, es que empiecen por la tabla del 5. Esa es la columna vertebral. Entonces, ¿No es mejor empezar por la de 1? No, por eso le estoy comentando, es mi método, ¿no? Es esa. No, sí, claro. Entonces, la del 5 es la columna vertebral. ¿Por qué? Voy a decirle acá. Si el niño va a multiplicar 5 por 8, sabemos que es 40, ¿no? 40, correcto. Entonces, la clave es el 5 por 8, toma el 8. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. Y colóquele un 0 al 4. 40. Entonces 5 por 8, 40. O sea, es truquito, es coger el número que se va a multiplicar por 5, sacarle la mitad y agregar un 0. O sea que si el niño va a multiplicar 5 por 6, tomará el 6, mitad de 6, 3 y el 0, 30. Entonces se va ilusionando.
Entonces, si Vea, le dices, pues. bueno, entonces, ¿cuánto es 5 por 24? Entonces, toma el 24, sácale la mitad. 12. ¿Y el 0? Oiga, más rápido. 12 y el 0, Más rápido. 120. Claro. ¿Ya entendió? Sí, sí. A ver, sí, ¿cuánto sí. es 5 por 84? 5 por 84 son 20, ¿qué? No, 84. La mitad son 42. Y un 0, 420. 420, claro. Oiga, qué bueno. Entonces, al principio Oiga, puede ¿usted ser... dónde está? ¿Usted dónde estaba cuando estaba en el colegio? De todas maneras, yo tengo una academia, si la pueden buscar, pues es Academia Jaime García. Sí. Y ahí estoy enseñando toda esta cantidad de estrategias. ¿Por qué? Porque, digamos, primero es hacer las operaciones elementales. Si yo le digo a usted, por hablar, que cuánto es 385 más 476, seguro que usted o ella... No, perdón. La pongo, mira, aquí tengo la calculadora. Pero póngame cuidado. Hágale. Seguro que usted no se acuerda de los números menos del resultado, ¿no? Sí, claro. Pero si yo le digo que sume 400 más 461, ¿cuánto es? 861. Eso es. Entonces yo lo que hago es primero llevar el número a lo más fácil. Ajá. Yo le dije 385, Sí. pensé en 400, ¿no? Sí. Como le sumé 15, al otro le quito 15. No, ya me embolató. O sea, sí, claro, Ya me bloqueó. a 385 lo convertí en 400. Sí. Al convertirlo en 400 fue porque sumé 15. Sí. ¿Sí? Entonces, como yo le sumé 15, al otro le quito 15, o sea, 476. Ok. Entonces, 476 menos 15 61. es 461. Entonces, por eso yo le dije, entonces, ¿cuánto es 400 más 461? Como bueno. O sea, que yo le digo 58, ¿usted piensa en cuánto? En 60, ¿no? 60, sí, sí. Como sí. le sumo 2, al otro le va a quitar 2, ¿no? Sí, sí, sí. Le sí. digo, ¿cuánto es 58 más 37? Sería sumar 60, ¿no? Sí, Y el 37 le quita 2. sí. Entonces 60 más 35. 60 más 35. 95. Por eso, entonces eso es, Alfredo. El primer paso es llevarlo a lo más fácil, ¿no? Ujú. Entonces ya empecé Ah, no. con eso. Y esto le comento, no le enseñan a los niños en la escuela. Y una cosa tan sencilla. Sí, 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 está. Incluso me gustaría, aquí en Colombia, capacitar a los profesores de primaria con toda esta cantidad de estrategias y no cobraría nada, ¿no? Lo haría porque usted ha visto las estadísticas de las pruebas PISA. Somos los últimos. Los últimos. Sí, sí, Entonces, sí, sí. eso es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza ser los últimos en matemática. Pero venga, yo le pregunto una cosa, ya que toca usted lo de las pruebas PISA. ¿Usted no cree conveniente, como profesor, como educador, que las pruebas PISA las hagan según la carrera que yo quiero hacer? Pues, Porque es que usted me mete, usted sabe que la matemática va o va, eso no hay vuelta de hoja. Y si uno es negado para la matemática, le baja el promedio al tema de las pruebas PISA. ¿Sí me hago entender? No, Sí, no porque sería si bueno alguien- que en ese caso, si yo no quiero estudiar matemáticas, como se lo dije yo al comienzo, yo soy comunicador social y en parte lo hice por eso, ¿para qué me ponen a hacer pruebas de matemáticas en PISA? No le bueno, parecería esas eso. son las reglas que ellos tienen, Sí, ¿no? sí, sí, Porque pero- van a coger a los niños y le van a hacer un examen de no solamente matemáticas, sino de todas las materias. Sí. De todas las materias. Y lógicamente ahí va matemática. ¿Por qué? Y sobre todo la prueba de matemática la ponen un poquito más difícil porque sabe que casi en todas las materias, casi todas, lleva matemática. Lleva matemática. Entonces, si una persona no sabe matemática y quiere estudiar ingeniería, pues seguro que va a ser un estudiante mediocre, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando del tema de qué pretende hacer de ahora en adelante después de lo que hace usted en Málaga, ahorita en Santander. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es esa proyección que tiene en este momento usted? Bueno, ahora hacer esa hazaña y luego irme para España. Y de ahí, pues empezar por los 5 continentes, porque yo estaba en los 5 continentes, en las mejores universidades del mundo que me han invitado.
Sí. Y entonces al saber eso de esa dificultad que yo hago, ya muchas, como decir en Edimburgo, me dijeron, Jaime, cuando haga eso tiene que venir acá y exponer esas fórmulas que usted ha sacado, porque en Edimburgo fue donde estudió Maclaurin. Sí. Entonces, Dentro de los ejercicios que usted hace, de ese evento que va a hacer usted en Málaga, ¿cómo se prepara física y mentalmente? ¿Cómo se prepara uno para realmente cumplir con ese compromiso que tiene usted? bueno, pero yo de toda mi vida he llevado una vida ordenada, ¿no? Sí. Soy una persona que nunca he fumado. No he tomado, sí me he tomado por ahí máximo 2, 3 cervezas cuando me encuentro más que todo con los compañeros de estudio. Sí. Entonces con ellos sí me las he tomado, pero llega el momento que ya la cuarta ya no más, ¿no? Y ellos ya me entienden y lo hacen. Entonces yo no llevo una vida ordenada, no fumo, no tomo nada, drogas, nada. Duermo muy bien, ¿no? Sí. Me alimento muy bien, porque hablando de la alimentación, imagínese usted que un taxista para mantener 11 hijos, pues es un poco complicado, ¿no? Y yo en mi casa nunca, yo no aguanté hambre, pero digamos, recuerdo que comíamos carne, era los sábados, que era el día de mercado. Entonces mi mamá se iba para el mercado y compraba un montón de huesos casi para toda la semana. Y ahí con eso nos alimentó, ¿no? Y la alimentación pues fue como la mayor parte de los colombianos, pues la sopita, el arroz, papa, yuca, plátano, ¿no? Eso. Y cuando usted ya hace un evento de eso, ¿usted queda cansado mentalmente, físicamente queda cansado después de hacer una actividad como la que piensa hacer en Málaga? ¿O eso es normal y sigue uno el momento sin ningún tipo de problema? No, pero no hay problema, no, yo no canso, si acaso es que la responsabilidad, ¿no? Porque cuando voy a hacer o he hecho los récords mundiales, ha sido en un auditorios grandes donde están profesores, rectores de universidades, los periodistas, las cámaras de televisión, pues eso impacta un poco, ¿no? Entonces sí, lógicamente un poco de nervios, pero ya gracias a Dios me puedo controlar y no pasa nada, ¿no? ¿Estrés? ¿Maneja usted estrés? Pues en ese caso, si digo que no, miento, ¿no? Sí, claro, la responsabilidad de que salga todo bien, entonces sí, pero el resto no. ¿No se afecta la salud en esos casos? Pues no me he sentido. Tensión alta, ritmo cardíaco alto. Pues resulta que llegué de España y rápidamente pasé para mi pueblo, para Málaga. Fui a Málaga para la prehazaña y cogí los papeles y en Paipa me pararon y me pidieron los papeles del carro. Yo los di cuando de pronto el policía sacó una tira, un comparendo. Y que miré el comparendo y al mirar el comparendo tenía el pase vencido casi como más de 2 años, porque yo tenía como 2 años y medio que no venía aquí a Colombia. Y resulta que vio eso, y llegué a Málaga y lo renové. Y para renovarlo me tocó con los exámenes que me hicieron y me tomaron la atención y la tenía en 144, ¿no? Alta. Alta. Me dijo la doctora que me mandara otra vez en una droguería y me lo hicieron. Y resulta que no fue 144 sino 157. Muy alta. Y entonces alta ahí. Entonces yo creo que ha sido por eso, ¿no? Profe, para hacer cumplir esos récords que usted ha terminado haciendo, esos ejercicios matemáticos, ¿hace falta ser genio? No, yo no soy nada de eso, porque la gente cree que yo nací con esto, ¿no? No se imaginan la cantidad. Eso es práctica. Sí, la cantidad de horas que yo pasaba en mi casa. Ve, Alfredo, recuerdo que llegaba a la casa, mi mamá me daba la cena, la comida, y por ahí a los 10 minutos me ponía a hacer lo mío. Y me concentraba tanto con lo mío, dele,
y resulta que escuchaba las campanas de la iglesia a misa 5. O sea, que de las 7 de la noche a las 5 de la mañana yo concentrado en eso. Yo perdía la noción del tiempo. Entonces no solamente una vez, sino muchas veces me pasó eso, ¿no? Porque el caso mío era sacando la forma por aquí, me daban no, por el otro lado tampoco. Así primero manualmente, ¿no? Y luego vino pues lo más difícil, que es llevar todas esas operaciones, pero en la mente, hacerlo sin necesidad sin utilizar papel y lápiz. Bueno, ya estamos llegando al final. Hablemos un poquito de sus redes sociales, invítenlo a todos a que lo sigan, a que miren lo que usted está haciendo, a que sigan indagando sobre su vida, sobre su trabajo, sobre las matemáticas. Bueno, pues me llamo Jaime García Serrano y la página es jaimegarciaserrano.com y me pueden buscar por Facebook como La Calculadora Humana, o digamos tengo también un canal en YouTube donde enseño toda esa cantidad de estrategias. ¿Cuál es? Academia Jaime García. Y ya para finalizar, hablemos o invítenlos a todos para que asistan, vean o estén pendientes de el récord que va a hacer o la hazaña que va a hacer el 6 de septiembre en Málaga. Sí, queda todos invitados, sobre todo los matemáticos, que si quieren ir allá, ver cómo es que yo hago las operaciones, que no va a ser, digamos, trampa, ¿no? Porque mucha gente cree que los dos estamos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo lo digo porque... Yo no está de acuerdo conmigo, ¿sabe por qué? Porque escogió el menos indicado, porque yo soy malito para las matemáticas. Bueno, le voy a contar una pequeña anécdota. Creo que fue en el 16 vine acá y resulta que cuando vengo es en épocas de verano allá. El verano en España es muy fuerte. Me vine y me llamaron y me dijeron, Jaime, ¿usted quiere participar en un programa que se llama Colombia tiene talento? Y que yo, pues cuando me dijeron el título, Colombia tiene talento, pues dije sí. Y resulta que participé en ese programa y en uno de los episodios, Paola Turbay era la que me hacía las preguntas. Sí. Me hacía las preguntas, la escogieron a ella, ¿por qué? Porque el papá de Paola Turbay, matemático. Sí. Entonces él la asesoraba a ella, ¿no? Y resulta que un matemático vio de una universidad aquí en Bogotá, me vio lo que yo hacía y dijo, eso es imposible, eso son mentiras, diciendo que eso era trampa del programa, que posiblemente yo estaba de acuerdo con Paola Turbay, que era lo que ella me preguntaba yo decirle, que era que yo tenía por aquí un micrófono, bueno, un montón de cosas. En resumen, el espectador me sacó 3 hojas. Usted sabe sacarla la primera, la segunda y la tercera. 3 hojas, hablando sobre mí, ¿no? Que eso eran mentiras, el por qué, porque él explicó esa fórmula de Maclaurin, es que eso era imposible. Y resulta que a mí me conocen mucha gente de hace muchos años y empezó a escribirle a Fidel Cano, que es el director del Espectador. Diciendo, Jaime, yo a Jaime lo conozco de hace muchos años. Y él fue a la universidad o al colegio donde yo estudiaba y tenía calculadora y le preguntaba. Y uno de los que, digamos, a mí me sacó la cara fue Yamid Amal. Porque dijo, Yamid Amal me dijo lo mismo. Yo a Jaime lo entrevisté por allá en el 83, en la 19,9, algo así, sí, que sí, quedaba Caracol. Sí. Entonces, eso es imposible. Yo a él pongo las manos en el fuego. De todos modos, la controversia fue grande, que me dijo don Fidel Cano, la única manera de sacar toda esta duda es de ponerlo a usted a un examen. Y sí, ese examen fue en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y quien me hizo todas las preguntas fueron el decano de la Universidad de los Andes, el decano de la Nacional, el decano de la Universidad del Rosario, el decano de la Jorge Tadeo Lozano. Y resulta que me pusieron a prueba todo bien, y al otro día también me sacaron las tres primeras hojas, pues lógicamente ya hablando en bien, ¿no? O sea que el periódico El Espectador, pues un periódico, digamos, con esa que por hablar claridad que tienen ellos, al desmentir esa cosa, pues ellos se fue al suelo, ¿no? Claro.
Profe Jaime García, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un placer conocerlo a usted, no solamente desde lo académico, que es supremamente importante y es su deber ser en este momento, sino también en lo humano. Muchas gracias por aceptar la invitación de la UD Estéreo. A usted, Alfredo, y cuando quiera, con mucho gusto también estaré aquí diciéndole de que la hazaña fue un éxito, ¿no? Claro que sí. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa de Facetas. Volvemos a escucharnos dentro de 8 días a partir de la 1:30 de la tarde, aquí por la UD Estéreo 90.4 FM, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un abrazo para todos.